Comunidad de Corazón Pacífico, el Mono Sánchez hoy. Mono, una curiosidad. Dijimos al cerrar el bloque que íbamos a hablar de tu papá. Sí. Bueno, vamos a hablar de él. Ajá. ¿Y por qué no citaste a tu mamá? En mi casa fuimos una caja de música todos. Sí. ¿Cuántos son? Tengo 3 hermanas, yo soy el único hombre, 2 Ay. mayores, una menor. ¿Cómo te deben chocholear? Ay, bastante. Y más desde que los viejos fueron al encuentro con el Señor. Entonces, ¿Qué es ir uno al encuentro con el Señor? somos de una familia católica. Católica. Que Lefebrista, pues, fui católica. católica. No, pero católicos muy pegados a la iglesia de San Fernando. Ajá. Eh, Han pasado unos curas por ahí fantásticos. Bastante. Comunidad también la Corderiano, aunque terminé mi estudio de bachiller en la Academia Militar, no fui el mejor de los estudiantes. Mi papá nació en Viges. Yo digo que soy vijeño. Sí. Yo soy vijeño de corazón y mi mamá nació aquí en Cali. Pero mi mamá, a pesar de lo recio que era mi papá siempre utilizó 2 palabras y eran sí señora. Mi mamá era la que organizaba toda la casa. Mi mamá era la típica ama de casa que ya no existe, con todo el respeto. Era la típica madre que había que estirar el dinero del mercado, la que se preocupaba por la situación, que si la empleada, que si el desayuno, que si el almuerzo, que si la comida, que si la ropa, que si el papá, que si lavaron, que si plancharon, que si llegaron los muchachos, que si el desayuno, que si el colegio, en función de la casa todo el día y de sus hijos. Pero mi mamá tocaba cítara, tiple, Caramba. guitarra, castañuelas, y las fiestas de familia en mi casa eran en mi casa. A mi mamá la llamaban y le decían: Lucilita, vamos a hacer una fiesta. Ah, bueno, listo. Traigan lo que van a tomar y organicen lo que van a hacer y aquí yo lo recibo. Y mi papá llegaba y ¿esto quién lo organizó? Y mi mamá solamente decía yo. Y mi papá decía: oh, listo. Sí, señora. Sí, señora. No hay ningún problema. Entonces, crecí en una familia, en una casa donde todos aprendimos a bailar con los primos, las primas, las reuniones de familia. Mi mamá en total eran 11 hermanos. 11. O 11 sea, tíos. 11 tíos. Sí. Y un promedio de 4 por familia. No. O sea, tengo 44 primos. Y de esos 44 primos ya han nacido pues otros primos segundos. Ajá. Entonces, según el dato que tenemos de la estadística familiar, estamos llegando a los 106. Opa. Somos una familia. ¿Y se numerosa. reúnen? Muchísimo. Cada 3, 4 años hacemos una reunión del clan familiar, pero vivimos conectados gracias a todo este mundo digital. Claro. Vivimos conectados de manera permanente. Pero mono, pero esto no es real. No, hay una. Yo digo que hay cosas que no son reales, pero no son mentiras. No, ahí están, sí, claro. No, yo me pongo a hablar contigo de aquí a Bogotá, a la Patagonia, y estamos ahí, Sí, ¿sí? Pero falta el abracito. exacto. Por eso falta hay cosas que no vernos, son la reales, niña de los ojos. pero no son mentiras. Sí, correcto. Esto es una realidad. El no darse un abrazo, eso ahí es donde está lo de la mentira. Pero ve, mono, me llama la atención que tu mamá no fue la sumisa No. de antes. No, Porque me da la impresión que ella era la que Sí. decía sí o no tal cosa. era el polo a tierra de la casa. El polo a tierra. Y mi papá era el típico matrimonio de yo no puedo vivir sin su mamá. Ajá. Así de sencillo. Y fíjate que lo que se habla de los padres nuestros y antes es que la mamá siempre fue muy sumisa. Y el papá era el papá mandón de esa cultura patriarcal que él era la última palabra y él era el que tenía derecho a irse a buscar hembras y todo eso y a gastar la plata y a emborracharse. Mi mamá murió pensando que a la puerta de mi casa iban a llegar a decir: vea, este es hijo de Enrique. Nunca pasó eso. Vea, pues. Nunca pasó eso. Jamás pasó eso. Es más, mi madre no era la típica madre de esa época que decía: voy a esperar a que llegue su papá a ver qué va a decir. No, mi mamá pegaba, castigaba y luego remataba a mi papá. Porque mi mamá le decía: yo no voy a ser aquí la única mala del paseo. Pero templada. Sí, bastante. Y se refleja mucho en mis hermanas también, porque mis hermanas son unas mujeres echadas para adelante, todas 3 trabajadoras, hogareñas, familiares. ¿Cómo llaman tus hermanas? Clara María, la mayor,
Isabel Cristina la segunda y Ana Cecilia la menor. Ajá. Hola, Mono, y me imagino una casa en Viges con unos corredores, con un patio. ¿Qué pasó? El abuelo, o sea, el papá de mi papá se casó 2 veces. Sí. Entonces, del primer matrimonio fueron como 6 y del segundo fueron 8. Pero del segundo matrimonio, donde nace mi papá, Sí. 4 hermanas nunca se casaron. Señoritas hasta que se murieron. Solteras. Vírgenes, Sí, sin mancharse. con todos los juguetes de lo que ya no se usa. Ya lo viví allá Sí. y aquí, porque las hermanas de mi papá vivían en Santa Isabel, entonces era una casa grande, de Claro. corredores, con su propia huerta. El domingo era el día de ir a comer las marranitas tostaditas preparadas por ellas, galletas preparadas por ellas. O sea, era el típico ambiente de familia, pero ninguna se casó. Pero vivían en un ambiente familiar buenísimo. ¿Dio alguna razón? Cuidar a mi abuela, decían ellas. Cuidar a mi abuela porque mi abuela enviudó cuando después de que nace el último hermano de mi papá, muere mi abuelo y ellas se dedicaron a cuidar a mi abuela. Se quedaron ahí. Mono, vamos a seguir ahora. Me llama la atención lo que has dicho de una familia, pues la ve uno de esas familias nucleares tradicionales de hace 3, 4 décadas. Me llama la atención cómo en esa familia tradicional sale un hombre como vos. Un payaso, Enseguida con el Mono Sánchez, aquí en Corazón Pacífico.